Y las instrucciones de nuestro Rey para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 45, con un subtítulo: Lo corruptible y lo mortal versus lo incorruptible y lo inmortal. ¿A qué se refiere con lo corruptible y con lo mortal? ¿Por qué te digo esto? Porque antes yo tenía una expresión. ¿Y cuál era esa expresión? La expresión era esta. Yo decía de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo corruptible y lo mortal se lo adjudicaba al cuerpo, a la carne. Pero yo no sabía que una cosa es lo corruptible y otra cosa es lo mortal. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y quiero empezar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 55, que dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, ojo con este verso, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, hay una coma, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y quiero hacer énfasis en el verso 53, cuando dice, porque es necesario. Cuando dice, porque es necesario, está diciendo que es una necesidad. Es necesario que, ¿cuál es esa necesidad? Dice que esto corruptible, ¿qué tiene que pasar con lo corruptible? Se vista de incorrupción, pero hay una coma. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la necesidad, que lo corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿qué tenemos que comprender en el día de hoy? ¿Qué es lo corruptible y qué es lo mortal? Y de antemano, yo quiero adelantarte la respuesta a eso. Y te la voy a adelantar y en el transcurso del tema te vas a dar cuenta de que lo que ya te estoy adelantando es cierto. Número uno, yo te decía que yo creía, y el gesto era, y decía, ¿por qué es necesario que esto corruptible? Y me señalaba todo el cuerpo. Y que esto mortal, y me señalaba todo el cuerpo. Hoy quiero decirte de antemano que cuando habla de lo corruptible, se refiere a la mente. Y que cuando habla de lo mortal, ahí sí se refiere al cuerpo. Ahí sí toma lugar el cuerpo. Mira, está la parte A y la parte B. La parte A es vestir lo corruptible. Y al vestir lo corruptible, automáticamente lo mortal empieza a vestirse de inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte más principal
Y la parte principal en todo esto es la parte A, vestir lo corruptible de incorrupción para que lo mortal se vista de inmortalidad. Y es lo que vamos a observar en el día de hoy. Y para probar que lo que te estoy diciendo es cierto, vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título, vistiendo lo corruptible. Vuelvo y repito el primer punto, vistiendo lo corruptible. Y fíjate que es así como yo te digo, que es la mente, que vamos a mirar primeramente qué es el llamado que nosotros tenemos a guardar. Mira, hay un llamado a guardar algo. Sobre todas las cosas hay un llamado a guardar algo más que a tu vida. Y vamos a mirar que es cierto. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, verso 23, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, la mente, porque de él mana la vida. Tremendo. Mira, tremendo llamado. Para tú poder vestirte de incorrupción, primero tienes que guardar sobre toda cosa. Lo primero que tienes que guardar y lo único que debes guardar sobre todas las cosas es el corazón, la mente. ¿Y sabes por qué? Porque dice, porque de él mana la vida, de él sale la vida, de allí se manifiesta la vida. Ahora viene una pregunta, ¿y si no guardo la mente? Entonces, y si no guardo la mente, que es el corazón, entonces ¿qué va a manar? Lo contrario, lo opuesto a vida, va a manar la muerte. Eso es lo que va a manar. Si no guardas tu corazón, lo que va a manar es muerte. Mira que es cierto, sigamos mirando. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos hablando del primer punto, que es vistiendo lo corruptible. Estamos mirando cómo hacerlo. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y mira el detalle, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, ¿qué podemos observar aquí? Un ruego. ¿Cuál es ese ruego que está escrito en el fundamento? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cómo puedo yo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Con una mente corrupta, con una mente sucia, con una mente sin limpiar. ¿Cómo puedo presentar yo mi cuerpo en sacrificio vivo? Así, con una mente corrupta, es imposible presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. No se puede. Por eso el verso 2 es la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es, mira, transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo no renuevo mi mente, si yo no transformo mi mente por medio de la renovación, por medio del conocimiento, yo no puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué nos dice eso allí? Que la clave está en la mente. Si yo no transformo mi mente, si yo no renuevo mi mente,
a través del entendimiento, a través del conocimiento, yo no puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, porque mi mente está en corrupción, y conforme a lo que esté en mi mente, así va a funcionar mi cuerpo. Porque quiero decirte de antemano, el cuerpo no se mueve por sí solo. Quien mueve el cuerpo es la mente. Y si la mente está corrompida, los frutos que el cuerpo va a dar son frutos para muerte. Pero si la mente está en incorrupción, entonces el cuerpo va a dar frutos para vida. Pero depende cómo esté tu mente. Si tu mente está en corrupción, los frutos del cuerpo, lo que el cuerpo va a manifestar, es para muerte. Pero si tu mente está en incorrupción, tu cuerpo va a dar frutos para vida. Todo está en la mente. Todo depende en la mente. Por eso el verso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues si yo renuevo mi entendimiento, ¿y con qué tengo que renovarlo? Con el Evangelio eterno. Y si yo lo renuevo con el Evangelio eterno, entonces yo puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero si no, si estoy en corrupción, mi cuerpo no lo puedo presentar en sacrificio vivo. ¿Estás observando cómo va esto? Recibo que eres un entendido que comprende. Sigamos mirando más evidencia, porque el primer punto es vistiendo lo corruptible. Sigamos mirando cómo hacerlo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 22 al 32. Vuelvo y repito. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 32, que dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate, como estamos hablando de vestir lo corrupto de incorrupción, aquí nos muestra claramente cómo hacerlo. Si tú coges bien y observas Efesios 4:22 y miras cómo empieza el verso 22, vamos a hacer un ejemplo y vamos a mirar en detalle esto. El verso 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso dice el verso 22. Pero no te voy a decir qué dice el 23. Voy a pasar a decirte qué dice el 24. El 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado
creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo hago yo para despojarme del viejo hombre? Para pasar del viejo hombre, despojarme de él y vestirme del nuevo hombre. ¿Cómo hago? El verso 23 nos muestra la clave de esto. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate que en el verso 22 nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Y en el 24 nos dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Pero entre el 22 al 24 está el 23, y el 23 te dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que para pasar del viejo hombre al nuevo hombre, la clave es el 23. Es renovarse en el espíritu de vuestra mente. O sea que es en la mente. Es en la mente donde tú te despojas del viejo hombre y te vistes del nuevo hombre. ¿Sabes por qué es en la mente? Porque en la mente es donde nace o lo bueno o lo malo. Lugar de origen de lo bueno o de lo malo, tu mente. Si tu mente está en corrupción, pues tu cuerpo va a manifestar todas las cosas que hay en tu mente y se van a ver en tu cuerpo. Pero si tu cuerpo, si tu mente está en incorrupción, tu cuerpo va a manifestar todo eso. Por eso decía, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda maledicencia. Eso se dice con la boca, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? De una mente corrupta, de una mente que está en corrupción. Porque en una mente que está en incorrupción no hay gritería, no hay malicia, no hay maledicencia, no hay ira, no hay enojo. Una mente limpia, una mente en incorrupción, el cuerpo no va a robar. El cuerpo no hace daño. Y la forma es, como decía el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo le hacía y le colocaba un ejemplo a la amada en esta ciudad. Porque por mucho tiempo se ha hablado, y usted escucha a la gente decir, que tener carro es un peligro. O que tener motos más todavía, que los carros y las motos son un peligro. Y yo compartía con ellos y yo les decía, mira, ni el carro ni la moto, hablando de accidentes, ni el carro ni la moto son peligrosos. El verdadero peligro está en quién conduce el carro o en quién conduce la moto o la motocicleta para los que están en otras partes. Pero ninguno de esos vehículos son peligrosos. Peligroso quien lo conduce. Si el que lo conduce mal, el vehículo va a mantener estrellado. Pero si el que lo conduce bien, el vehículo no tiene por qué estrellarse, ni vivir estrellado. Es de la misma manera. Si tu mente está en corrupción, tu cuerpo va a vivir estrellado. Pero si tu mente está en incorrupción, tu cuerpo va a andar en sanidad, va a andar en reposo. Y es lo que estamos viendo con este tema en el día de hoy. Vamos a mirar más evidencia y vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 24. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 24, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, lo que la carne produce. ¿Y qué produce la carne? Dice,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mira el detalle aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate, ahí es bien claro. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a enumerar una serie de obras que produce la carne. Pero para poder que la carne produzca esas obras, es porque tu mente está en corrupción. Porque tu mente está corrompida, llena de corrupción. Y esas son las órdenes que le mandas al cuerpo. Y al mandar esas órdenes al cuerpo, pues entonces el cuerpo produce esas obras. Pero no nacieron en el cuerpo, nacieron en el corazón, nacieron en la mente. Por eso te estoy diciendo que lo corrupto es aquí, no en el cuerpo, es aquí. Y de eso hoy tenemos que vestirnos. Vestir lo corrupto de incorrupción. Y mira que es cierto lo que te estoy diciendo. Libro histórico de Mateo, capítulo 15, versos 18 y 19. Libro histórico de Mateo, capítulo 15, versos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y mira este detalle. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? ¿Del cuerpo? No, del corazón. Por eso acabamos de ver en Gálatas 5, 19 al 24, y manifiestas son las obras de la carne. Y todo lo que enumeró allí, todo lo que enumeró que manifiesta la carne. Pero eso no lo produce la carne, sale del corazón, de un corazón corrupto. Y si observamos la parte final de Gálatas 5, 19 al 24, si observamos el verso 23 y 24, dice, mas los frutos del Espíritu son fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo lo que enumeró allí. Pues para producir eso tiene que salir de un corazón limpio, de un corazón que anda en incorrupción. Porque un corazón, una mente que está en incorrupción, sí produce eso: fe, paciencia, templanza, mansedumbre. Y aquí nos lo acaba de corroborar Mateo 15, el libro histórico de Mateo 15, en el verso 18 y 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. O de tu corazón sale todo esto, o de tu corazón sale fe, amor, paz, paciencia, benignidad. Y todo eso, o para bien o para mal, lo va a manifestar tu cuerpo. Y se va a ver en tu cuerpo. Pero no porque el cuerpo sea lo corrupto, es porque lo que está corrupto es la mente.
o está corrupto o está en incorrupción. Y si está corrupto, se va a ver en tu cuerpo. Y si está en incorrupción, también se va a ver en tu cuerpo. Más claro, sigamos observando, hablando de vestir lo corrupto, de incorrupción. Romanos capítulo 1, verso 28, que dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué hace una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. O sea, una mente reprobada es una mente que está en corrupción. Y una mente que está en corrupción produce al cuerpo obras. Y lo manda a hacer cosas que no convienen. Sigamos mirando. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 21, que dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿En dónde la enemistad con Dios? No es en el cuerpo, en la mente. Y mira, como éramos enemigos en la mente, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde es la enemistad? En la mente. Porque la mente es lo corruptible. Ahora puedes entender por qué Pablo dijo en 1 Corintios 15:53, como empezamos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y si tal cosa hacemos, entonces esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Lo corruptible y lo mortal. Recibo que ya vamos comprendiendo. Tito, carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, ¿dónde está la corrompición? En la mente, en la conciencia. Y eso se manifiesta en el cuerpo, o para bien o para mal. Acabamos de ver ese primer punto. Y ese primer punto fue vistiendo lo corruptible. Y para poder vestir lo corruptible, teníamos que saber qué es lo corruptible. Y cómo vestirlo. ¿Y qué es lo corruptible? La mente. ¿Cómo vestirla? Transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí. ¿Y para qué hay que vestirla? ¿Para qué hay que vestirla? Para entrar al segundo punto. ¿Y cuál es el segundo punto? Vistiendo lo mortal. Es nuestro segundo punto. Vistiendo lo mortal. ¿Para qué hay que vestir lo corruptible? Para que lo mortal también se vista. Vamos al segundo punto, y así se llama: vistiendo lo mortal. Y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 10 al 12, que dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Unos detalles para ver allí bien lindo. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Y por qué hay que llevar por todas partes la muerte de Jesús? Ahí está el detalle. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces, ¿qué es llevar por todas partes la muerte de Jesús? ¿Dónde se lleva por todas partes la muerte de Jesús? En la mente.
en la mente. ¿Y qué es llevar la muerte de Jesús? Andar en la mente en incorrupción. Porque si yo llevo por todas partes esa muerte y la llevo en mi mente día a día por todas partes, pues si yo hago eso día a día, quiere decir que mi mente no tiene nada más en qué pensar, sino en lo que esa muerte causó para mi vida. Y el poder entender y comprender eso es vestir mi mente de incorrupción. Y si así lo entiendo y me visto de incorrupción, entonces la vida de Jesús se va a manifestar en mi cuerpo. Llevar por todas partes la muerte de Jesús es en la mente y es andar en incorrupción. Y llevando eso, esa vida tiene que tomar lugar y tomar forma en este cuerpo mortal. Así está escrito. Y dice el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea que en ti está la vida o la muerte. ¿Y en dónde está? En tu mente. Si tu mente está en incorrupción, está actuando la vida. Y tu cuerpo va a dar frutos para vida. Pero si tu mente está en corrupción, entonces tu cuerpo va a dar frutos para muerte. Eso es así de sencillo. Eso es así de claro. Sigamos mirando. Sigamos vistiendo lo mortal. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4, que dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, no en el cielo, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, ojo con esto, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿En cuál tabernáculo? En este. Gemimos con angustia. ¿Y por qué gime el tabernáculo? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mira, dice que nosotros gemimos en este tabernáculo, deseando ser revestidos y no ser hallados desnudos. Pero sabes, para tú poderte revestir y no ser hallado desnudo, ¿qué presenta tu desnudez? ¿Dónde se ve? En tu cuerpo. Porque en tu cuerpo se ve si estás en carne, y si estás en carne, estás desnudo. O si estás en el espíritu. ¿Qué le pasó a Adán? Una vez entró en corrupción, se vio desnudo. Pero antes no se había visto así. Hasta que no entró en él maldad, no se vio así. Y por eso dice que nosotros gemimos ser revestidos para no ser hallados desnudos. ¿Y qué significa eso? Pues que nosotros gemimos porque esto sea vestido de incorrupción. Porque si la mente se viste de incorrupción, entonces no vamos a ser hallados desnudos. Pero si la mente no se viste de incorrupción y sigue en corrupción, entonces vamos a ser hallados desnudos y no revestidos. Quien te presenta desnudo o vestido, y de quien depende si estás desnudo o revestido,
es de la mente. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, amada nación. Miremos más evidencia, sigamos vistiendo lo mortal. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23, que dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y ese fruto a qué te lleva? Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Cuando éramos esclavos, aquí. O sea, cuando estábamos en corrupción, presentábamos nuestros cuerpos, presentábamos nuestros miembros para iniquidad. Para eso lo presentábamos. Y cuando presentábamos nuestros miembros para iniquidad, porque estábamos esclavos, estábamos en corrupción, dice que el fruto que dábamos eran cosas que nos avergonzaban. ¿O no es así? Cuando hemos hecho cosas que no convienen, ¿qué siente uno? Vergüenza. Pero ¿de dónde salió eso que nos produjo vergüenza? De aquí, cuando erais esclavos, aquí, cuando estábamos en corrupción. Pero ahora que estamos siendo libres, ¿y qué es ser libres? Que estamos vistiendo lo corrupto de incorrupción, y el vestir lo corrupto de incorrupción, eso nos lleva a la libertad. Y ahora, siendo libres, podemos presentar nuestros miembros para justicia. Por eso decía, porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, pleitos, mostró una cantidad de cosas, enumeró una cantidad de cosas. Pero como libres, con una mente incorruptible, ahora ¿cuál es el fruto? Fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Ahora podemos presentar nuestros miembros no para hacer tales cosas, sino para que se manifiesten las otras: la fe, la templanza, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya no presentamos nuestros miembros para iniquidad, porque estamos siendo libres y ya no esclavos. Digo que te limpias día a día, que vistes lo corruptible de incorrupción, para que lo mortal se vista de inmortalidad, amada nación. Yo recibo que me hago entender. Mira, y esto es así de sencillo. Empezamos mirando la necesidad. Dijo Pablo en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Vimos un primer punto y fue vistiendo lo corruptible. Entendimos qué es vestir lo corruptible y qué es lo corruptible, la mente y cómo vestirla. Y eso nos lleva automáticamente a vestir lo mortal
de inmortalidad, que fue el segundo punto. Y ya entendiendo eso, entonces, lo mortal vistiéndose de inmortalidad, ya los frutos que va a dar no son los frutos que daba cuando era mortal, frutos de corrupción, sino frutos de justicia. ¿Por qué te hago este resumen? Para mirar la conclusión, porque vamos terminando con este tema, con este maravilloso tema, y la conclusión que el Rey tiene para nosotros en el día de hoy está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19. Vuelvo y repito, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Y con esto nos vamos a dar cuenta que todo el tema que te he predicado en este día en nombre de nuestro Padre es verdad. Y te voy a llevar a donde empezó todo. Y allí donde empezó todo, te lo quiero asegurar, allí va a terminar todo nuevamente. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿quién fue el único que estuvo en Edén? Adán. O sea, estamos hablando de Adán. En el huerto de Dios estuviste. En el huerto puso al hombre que creó, o sea, Adán. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mira, aunque estaba desnudo, estaba vestido. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, mira dónde empezó todo, empezó a contratar. ¿Y dónde se contrata? En la mente. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y mira dónde empezó la corrupción. Verso 17. Se enalteció tu corazón, la mente, a causa de tu hermosura. Y mira esto. Corrompiste tu sabiduría. O sea, en la mente está la corrupción. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, mira lo que hizo. Profanaste tu santuario, su cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Fíjate, dice que corrompió su sabiduría. Empezó contratando donde se contrata. Y corrompió su sabiduría. Y al corromper su sabiduría, ¿sabes qué dice el verso 18? Profanó su santuario. ¿Qué es profanar su santuario? Corrompió su sabiduría y profanó su santuario, su tabernáculo, su cuerpo. Contrató, maquinó, corrompió su sabiduría,
Y entonces esas instrucciones las recibió el santuario, fue profanado su santuario y el cuerpo hizo lo que su mente le ordenó. ¿Y dónde empezó todo? En el Edén. Y por eso, como el Edén iba a estar en pie nuevamente en el tiempo del fin, y sabemos que el Edén es Sión, el monte santo, y que el Rey te va a introducir día a día a ese Edén. Y para entrar en ese Edén, por eso la necesidad de vestirte primeramente de incorrupción. Y al vestirte de incorrupción, o sea, al vestir lo corrupto de incorrupción, lo mortal va a ser absorbido por la vida. Lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero eso hizo Adán. Corrompió su sabiduría y profanó su santuario. Y todo empezó allí. Y allí todo va a terminar. Ese era el tema que el Rey tenía para nosotros en el día de hoy. Lo corruptible y lo mortal versus lo incorruptible y lo inmortal. Hoy hemos comprendido cómo vestir lo corruptible y qué es lo corruptible. Y que automáticamente haciendo eso, lo mortal va a ser absorbido por la vida. ¿Y dónde empezó todo? En el Edén. Ese era el tema que el Rey tenía para nosotros en el día de hoy. Amada Sión, digo que te lleva de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero terminar declarándote cómo tú estás si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo tú estás? Bendecido con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.